a comentarles los resultados de una serie de investigaciones que estamos haciendo en la Universidad Nacional del 3 de Febrero. Concretamente, nuestro trabajo, como pudieron ver en los programas, se titula La resolución colaborativa de conflictos, clave en la formación de los docentes. Florencia Brandoni es la directora del equipo de investigación de la universidad, yo soy parte del equipo. Cuando nosotros presentamos el trabajo, nos propusimos como objetivos para esta presentación presentarle a quienes nos oyeran los resultados de las investigaciones, perspectivas de docentes y alumnos para la mediación escolar y resolución de conflictos para la escuela secundaria, desarrollo de programas para alumnos y docentes. El sentido de dar a conocer estas investigaciones en jornadas como estas es justamente la de propiciar la inclusión de los contenidos vinculados a la resolución de los conflictos en los diseños curriculares de las carreras docentes. Obviamente, a partir de la investigación, nosotros hemos visto que son contenidos que no están incluidos en los diseños curriculares, no hay un formato concreto en las ofertas de las carreras docentes de las temáticas vinculadas a la resolución de conflictos. Ese es un poco el sentido de estas investigaciones, que como características generales podemos decir que son investigaciones de tipo cualitativas. Recurrimos al trabajo con grupos de docentes y de alumnos de escuelas de 3 de febrero, que es donde está ubicada la universidad. Y bueno, como dato complementario que no lo di al principio, el equipo de investigación depende justamente la parte de investigación académica de la universidad, que está directamente relacionada, en el caso nuestro, con la licenciatura en resolución de conflictos y mediación como carrera que ofrece la universidad como carrera de complemento curricular para docentes o personas que tienen estudios terciarios o universitarios cumplidos. Entonces, bueno, las características de esta investigación es de tipo etnográfica, con análisis de datos cuantitativos que surgen de la experiencia de campo en una escuela que es la Escuela Secundaria Básica número 35 de Caseros. Obviamente, el soporte mayor que tiene la investigación está dado por el análisis de bibliografía vinculado a la temática y el análisis de los programas de las distintas ofertas vinculadas con la resolución de conflictos que hay en el mercado, digamos. Gracias. ¿De dónde surge un poco esta preocupación? Bueno, hace ya unos más de 10 años que empezó a hablarse del tema de mediación escolar y en su momento, a fines de los años 90, empezó a haber un auge bastante interesante, bastante demanda, empezaron a haber distintos tipos de cursos, en fin, y cierta difusión de programas que tuvo como un punto así, como más o menos álgido, diría yo, para cuando el Ministerio de Educación de la Nación generó un programa de mediación escolar que dirigía Mara Braver, que suponía como instituir este tema de la mediación escolar como una cierta política de Estado. Ahí se organizó en su momento un programa que tuvo, me parece a mí, como poco desarrollo. Ahora actualmente está como incluido dentro del programa de mediación, de convivencia, y ha sido más o menos difícil de sostener. Todos los programas que se han desarrollado, mayoritariamente los programas que se han desarrollado, tienen como eje central el desarrollo del procedimiento de la mediación entre pares, ¿no? Algo así como enseñarle a algunos alumnos a que oficien de mediadores en los conflictos entre sus propios compañeros, que es un aspecto de la mediación muy interesante. De hecho, si ustedes tienen interés, pueden encontrar en el canal por internet, en el canal de Paca Paca, hay varios programas con representaciones de chicos que efectivamente han sido capacitados, donde se ven mediaciones muy lindas, muy bien hechas, muy súper ilustrativas. Pero un poco la pregunta, yo soy docente de la carrera de resolución de conflictos de la universidad y me dedico a la mediación ya hace un tiempo largo y trabajaba en educación, soy psicóloga, y un poco la pregunta es, estos programas que son programas básicamente importados, con un formato
temático y de ejercicios que no corresponde exactamente a nuestra idiosincrasia. No quiero restarles valor en ese sentido, porque me parece que todas las sistematizaciones alrededor de la mediación han sido muy valiosas, porque siempre ha existido, digamos, algún tercero que intentando resolver el problema entre dos, ¿no? Digo, una figura vieja, como cualquier marca de socialización. De todas maneras, digamos que en los últimos 20, 30 años, en distintos ámbitos de conflictos sociales, se ha institucionalizado la formación de la mediación o el ejercicio de la mediación, y es un aporte muy valioso. En este sentido, todas las experiencias en el campo de educación me parece a mí que son siempre bienvenidas, en el sentido de que intentan ayudar a que se desarrollen nuevas perspectivas sobre la forma que va tomando la conflictividad. Muchos han comentado ya sobre los cambios sociales, y en ese margen de cambios sociales la conflictividad ha aumentado ciertamente, ¿no? Pero a lo que quiero apuntar es que estos programas de mediación entre pares de alguna manera omiten o tienen como conceptualización esencial la idea de capacitar a los alumnos en ser mediadores y ejercitar a los niños que tienen conflictos en llevar sus problemas a mediación. Algo así como que tienen todo el peso, como que el destinatario es el niño, ¿no? Digo, no está mal. Ahora, sabemos que con eso no alcanza, porque digo, un poco yo suelo decir que es algo así como en una casa donde todo el mundo se grita, se insulta y tira las cosas y rompen, enseñarle a los niños a hacer un curso de protocolo en la mesa, ¿no? Curso de protocolo en la mesa hay que poder sostenerlo, ¿no? Tienen que poder sostenerlo los adultos. Entonces, un poco desde la perspectiva de que el docente no solamente educa en términos de lo curricular, sino que educa en su modo de gestión de la cotidianeidad, en su modo de gestión de la convivencia, en su administración sobre los conflictos, en su modo de relacionamiento con la norma, ¿no? En el ejercicio mismo de su convivencia, no podríamos dejar afuera a los docentes, ¿no? No podemos suponer que hay algo bueno para los niños que no lo sea para los adultos, sobre todo si lo que entendemos es que, por ahí uno y otra perspectiva parten de supuestos distintos, ¿no? Suponer que la mediación es un programa de prevención de violencia destinado a los niños supone algo así como recargarle la identidad de violento, ¿no? O la potencialidad de la violencia a los niños, ¿no? En este sentido, Deborah Cantor suele decir que son bastante riesgosos los programas de prevención que estigmatizan aquello que intentan prevenir. En ese sentido, digamos, poner todas el acento como único destinatario a los niños o a los adolescentes, ¿no? Supone, digamos, o podría presuponer esta cierta asociación entre niño joven y violencia, ¿no? Nosotros un poco partimos de la idea de esto que decía recién, bueno, el docente educa todo el tiempo, ¿no? Y, digamos, y si solamente ponemos la mirada sobre la violencia de los niños, lo que hacemos es omitir el contexto social en el que esos niños construyen su subjetividad. Y en este mismo sentido, todo lo que se ha instalado, lo que se ha instalado como problema social, como la violencia escolar como un problema social, también supone como una construcción política en términos de un recorte, ¿no es cierto?, de distintos fenómenos que por cierto existen, ¿no?, que se elevan a la categoría de cierta universalidad, ¿no es cierto?, y que omiten, ¿no?, digo, si se generalizan, omiten o opacan otras realidades. Partiendo desde esa perspectiva, podríamos decir que los medios en los últimos años han ayudado mucho a instalar esta idea de los niños y los jóvenes como sujetos violentos, los alumnos como sujetos muy alejados del ideal escolar, y simultáneamente se elevan como a la categoría de cierta generalización. Estos episodios, que aquellos que aparecen en los medios, suelen tener un carácter más bien extraordinario, ¿no?
no suelen ser la moneda corriente en todas las escuelas del país, ni tampoco de las que ocurren en el extranjero, esas matanzas, etcétera, etcétera. No es que ocurran a diario en cientos de escuelas en el mundo, sino que efectivamente tienen un carácter excepcional. Ese fenómeno de construcción social del problema supone instalar una cierta demonización de los niños y de los jóvenes, ¿no? Al mismo tiempo que suelen armar como una suerte de sinonimia o de adherencia de sentido entre los jóvenes, la violencia y en muchas ocasiones la insistencia sobre la pobreza, ¿no? Y con eso, ese suerte de deslizamiento de sentidos o de desplazamiento se termina de abrochar en las circunstancias de las familias desestructuradas o familias desorganizadas o familias, digamos, con divorcios o nuevas recomposiciones familiares, que es un fenómeno actual. En ese sentido, ya no sé por dónde voy, nos parece que habría como que poder ubicar con mayor precisión qué es la violencia en la escuela, cuál es la problemática que hoy aqueja, cuánto viene de afuera, ¿no? Y para eso un poco hicimos un recorrido que desde luego no estamos en condiciones nosotros de investigar con la magnitud con la que lo pudo hacer UNICEF. Hay un trabajo de UNICEF del año 2011 muy interesante con una investigación cual y cuantitativa en todo el país, que seguramente está a disposición en la página de UNICEF que pueden encontrar. Se llama Clima, Conflicto y Violencia en la Escuela. Es de UNICEF y de Flaxo del año 2011. Súper interesante, súper rico, una investigación con mucha profundidad. Creo que hay un relevamiento de todas las provincias, sí, escuelas públicas, escuelas privadas, o sea, de una complejidad muy difícil de repetir, ¿no? En ese trabajo, como en tantos otros, uno podría pensar que hay un marco de alto nivel de conflictividad social, ¿no es cierto? Y que hay un marco de cierta violencia generalizada que uno podría preguntarse por qué no habrían de reproducir los niños, ¿no? O los jóvenes. Pero no obstante eso, me parece que vale la pena pensar, bueno, qué es lo que sí efectivamente pasa dentro de las escuelas. Y casi todos los estudios, de UNICEF, una investigación muy interesante de Míguez, otra investigación de Noel, van a decir que el 50% de los alumnos están afectados por situaciones de violencia leves, ¿no? Algunos autores hablan de incivilidades o formas de hostigamiento, léase agresiones verbales, burlas, insultos, empujones, ¿cómo? Sobrenombres, en fin, como distintas transgresiones o rupturas de lo que serían las normas de convivencia. Mientras que reservan la idea de formas de violencia graves o violencia propiamente dicho, aquellas donde hay uso de la fuerza física o sustracción de objetos o uso de armas, ¿no? Como episodios de mayor magnitud. Es interesante hacer esta disquisición porque lo que todos los autores coinciden es que la magnitud o la percepción de la violencia está íntimamente ligado a la pertenencia generacional del observador, ¿no? En este sentido, ¿qué quiere decir? Cuando dos compañeros de séptimo grado, por pensar en tus compañeros, se llaman, en vez de por su nombre de pila, por un insulto, en términos generales los adultos vemos allí un cierto nivel de maltrato, ¿no? Un maltrato innecesario. Y cuando uno los llama la atención sobre esto, suelen decir, pero si yo no le dije nada, ¿no? Si yo no le insulté, ¿no? Digo, ahí hay un nivel de naturalización que es facilísimo de poder apreciar, que muestra cómo el observador es el que define allí si existe o no existe violencia. Entonces me parece que esta clasificación más o menos consensuada nos puede ayudar para que no veamos todo lo mismo, ¿no? Como para que podamos hilar un poco más fino. El otro elemento me parece que es muy interesante, que muestra el trabajo de UNICEF, rompe con esta representación socialmente instalada,
que hemos sí podido corroborar en esta pequeña escuela en la que hemos trabajado y en distintas capacitaciones docentes, donde también pusimos un poco a chequear estas representaciones, que la asociación entre pobreza y violencia es una asociación, es una construcción de la representación social, que esto no se corrobora de otra manera en la práctica. Y entonces las investigaciones cual y cuantitativas dicen que estos mismos márgenes de conflictividad social se dan de manera idéntica en todas las clases sociales, ¿no? De manera que uno tendría que pensar cómo hacemos en el trabajo, en la formación docente, para desandar justamente esta idea. Porque esta representación lo que hace es generar una situación de prejuicio. Entonces dijimos hace un rato que no solo el docente enseña, ¿no es cierto?, desde los contenidos curriculares, sino en su accionar, en su gestión, en su modo de convivencia. Y ese modo de mirada también es incidente, ¿no? También va a tener peso sobre su accionar o su manera de moverse en el marco de la escuela. Y por último, para no aburrirlas demasiado, nos parece sí que también hay como un margen en que las escuelas o que dentro de la escuela los docentes tienen otro margen de acción que tiene que ver por un lado con revisar la propia mirada, por otro lado con que los adultos también puedan aprender un modo de resolver colaborativamente los conflictos, ¿no? Entonces un poco el presupuesto, un poco el planteo es que Noel va a decir que todos los conflictos en el margen de la escuela se suelen resolver por la vía de la imposición unilateral, ¿no? Que hay poca habilidad o conocimiento en términos de gestión colaborativa. Tampoco lo hay en términos sociales, ¿no es cierto? Uno puede advertir que hay poca confianza o poco convocatoria, poco valor del efecto normativo y de aquellos modos de reclamo social basados en la legalidad, y que entonces está muy socialmente estimulada la idea de para visibilizar un reclamo hace falta el uso de la fuerza, ¿no? Como modo de enfocar la resolución de los conflictos. Ni más ni menos la toman los colegios, reiterada en los colegios, que hace 20 años no ocurría. Uno puede decir, bueno, hay un modo de visibilización de los conflictos socialmente instalado y validado por todos los márgenes de la sociedad, que supone hacer uso de la fuerza, ¿no? Y en este sentido, un poco lo que la negociación y la mediación propone es justamente un camino contrario, ¿no? No hacemos uso de la fuerza, sino que lo que intentamos es resolver en base a intereses, y para ello tenemos que instalar un diálogo, y para instalar un diálogo tenemos que tener una instancia como de reconocer al otro, dándole lugar, entidad, ¿no es cierto?, y no por la vía de la imposición. La vía de la imposición supone la vía de la anulación del otro, ¿no? En este sentido, desde luego que nosotros pensamos que cualquier trabajo en esta vía es de alguna manera como una tarea contracultura, con toda la complejidad que eso supone. Entonces, hay dos cosas que me gustaría señalar. Los estudios indican entonces, decía yo, que los conflictos, las situaciones de violencia propiamente dicho son más graves, ocurren en mucho menor medida, y que normalmente esas son coincidentes con los alumnos, o se vuelven víctimas los alumnos que tienen más dificultades en su inserción social, en su inserción grupal. De manera que ahí hay una vía clara por la cual los adultos, los docentes, podrían intentar reducir los márgenes de violencia, ¿no? O sea, todo lo que sea trabajo en términos de integración disminuye el margen de vulnerabilidad de algunos alumnos. Y desde esta misma vía, el trabajo sobre clima escolar que hacen Adasco y Kornblit también es muy interesante, porque ellos trabajan 7 claves en la relación entre el docente y el alumno, donde uno puede identificar allí algunos elementos que de la relación docente-alumno inciden en el aumento o en la disminución de la violencia. Entonces, el primero de ellos, o el primero en el sentido de mayor, ¿cómo se llama?, de mayor incidencia,
de mayor efectividad es el autoritarismo. Y van a decir que a mayor autoritarismo del docente, mayor nivel de conflictividad y violencia entre los miembros del grupo, ¿no? A mayor valoración de parte del docente de los esfuerzos de los alumnos, cuanto más lo valoran, ¿sí?, cuanto mayor es la mirada hacia los alumnos, la aparición del hostigamiento, de la violencia es menor. Cuanto más los docentes intervienen en los conflictos que tienen los alumnos, cuanto más intervienen, más se disminuye el nivel de violencia entre los alumnos. O sea que hay modos de relacionamiento del docente con el alumno que definitivamente es incidente en los modos de relacionamiento entre ellos. El hecho de que se pueda hablar con los docentes sobre temas personales también es un elemento a valorar, y el otro elemento es la estimulación de la participación y del trabajo en grupo. O sea, son distintos factores que de la mano de los docentes inciden en esta circunstancia. No quiero minimizar tampoco un contexto social, en fin, ¿no? Discurso social, los medios, no quiero minimizar, pero digo, si no complejizamos el escenario de causalidades, no podemos identificar dónde sí nosotros podríamos incidir para transformar esta realidad. Entonces, un poco lo que nosotros decimos, y ya le doy un poco el lugar a Mimi, es que no basta con enseñar el contenido del conflicto, el contenido de cómo se resuelve, el contenido de identificar intereses, replantear el problema en términos de intereses, generar opciones, evaluar alternativas y hacer un acuerdo, que es lo que, digamos, como estoy tratando como de enumerar los pasos que supone seguir una negociación colaborativa que permita ganar, ¿no? Y cuando uno resuelve y queda conforme y el otro también, lo que hace es preservar las relaciones, ¿no es cierto? Un conflicto mal resuelto trae recurrencia del conflicto, ¿no? Y en general los conflictos crecen en términos de contagio, ¿no? Porque se suman otros actores, ¿sí? O crece en el sentido de mayor cantidad de reclamos o circunstancias conflictivas que tramitar. Y en esto me estoy refiriendo tanto a la gestión de los conflictos de los adultos dentro de la escuela como de los compañeros, ¿no? De los alumnos. Entonces, un poco lo que nosotros hemos trabajado es que hay algunas representaciones sociales que hay que poder trabajar con los docentes, a la vez que ponerlos como eje de estos programas, ¿no? Entonces, nos parece que desde esta perspectiva, la inclusión para los docentes de aprender a gestionar sus propios problemas de una manera cooperativa debiese ser parte de la currícula, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, suponemos que los docentes van a estar expuestos a situaciones de conflicto inmensas y resulta que no tenemos ningún modo sistematizado de ayudarlos en esta gestión. Es rarísimo, ¿no? Cuando hay tanto escrito sobre la conflictividad en la escuela, sobre el tema de la convivencia, ¿cómo que es que esto no tiene, digamos, como un lugar allí concreto o un lugar, digo, no alcanza a tener la entidad de tratamiento? Y uno podría pensar, bueno, que de la idiosincrasia de lo escolar convive con el problema y a la vez no lo instituye como un tema de estudio, ¿no? Hay ahí como una renegación del problema, ¿no? Como una renegación en relación al tema del conflicto. Por un lado se habla de los conflictos, pero por otro lado no hay lugar donde abordar, ¿no? Ni en la currícula de los alumnos, ni tampoco en la currícula de la formación docente. Entonces, nos parece que en la línea de prevenir tenemos que ayudar a los docentes a que tengan alguna metodología, a que tengan algún conocimiento sistematizado sobre cómo hacer para gestionar esto con lo que se ven expuestos todo el tiempo. En este contexto al que se refiere Florencia, nosotros encontramos como elementos que están al alcance de la mano en la actualidad de la totalidad de los docentes, por ejemplo, el Programa Nacional de Mediación Escolar. Es un programa al que se accede con solo ir a la página del Ministerio de Educación de la Nación y cliquear en la parte de convivencia. Es un programa que es parte del Programa Nacional de Convivencia Escolar.
A este programa de mediación escolar, que nosotros desde el análisis que hicimos cuestionamos este punto que mencionaba Florencia de la existencia de la mediación entre pares como alternativa casi única y de hacer foco en los conflictos que pueden tener los alumnos sin tener en cuenta que la convivencia dentro de una escuela no es un tema de alumnos, sino que es un tema de personas interactuando cotidianamente. Y cuando hablo de personas me refiero desde los más chiquitos hasta los más grandes, incluyendo a los padres y a los vecinos, ¿no? La convivencia escolar no se cierra en el espacio del aula entre los alumnos con los docentes, con las autoridades. Esas múltiples relaciones que se dan dentro de cualquier institución educativa tienen que ser analizadas, resueltas desde un todo, que es lo que habitualmente llamamos el programa o el plan de convivencia o los acuerdos de convivencia institucionales. Este programa nacional de mediación escolar vendría a dar respuesta a cómo resolver los conflictos que se presentan entre los alumnos. El programa nosotros le encontramos como déficit que no contempla que los adultos también resuelvan a través de la mediación sus propios conflictos, que los tienen, pero que tradicionalmente el adulto de la escuela tiende a negarlos o a ocultarlos. No con esto estoy pretendiendo que vayamos a decirle a nuestros alumnos nos peleamos con la docente del curso de al lado y entonces que todo el mundo se entere. Lo que estoy diciendo es esa situación de diferencia con la docente del curso de al lado tiene toda una serie de formas colaborativas de resolución que debieran ser puestas en práctica para que nuestros alumnos vean que lo que le pedimos que hagan ellos lo hacemos nosotros como modelos desde el punto de vista de la docencia que ejercemos, que en definitiva eso también es ejercer docencia. Este programa, al que les repito, todos tenemos acceso libre, gratuito y desde todo el mundo, gracias a la virtualidad que nos ofrece el mundo virtual, justamente a la globalización esta que nos ofrece el mundo virtual, puede ser puesto en funcionamiento en las escuelas con el solo hecho de llevar adelante la formación que el programa ofrece. Repito, no contempla que esa formación que se ofrece darle a los docentes y a los alumnos resuelva o haga participar a los conflictos de adultos dentro de ese programa. En términos de formación de los docentes, nosotros encontramos, por un lado, no encontramos diseños curriculares vinculados a la temática de los conflictos como tema instalado en los planes de formación docente. Habría sí un vericueto en los diseños curriculares de la formación docente, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, a través de unos espacios de definición institucional donde bien podría tratarse el tema de la resolución de conflictos. Tenemos conocimiento de algunos institutos de formación docente que los pusieron en práctica, tal el caso del Instituto 52 de San Isidro. Pero da la sensación, o sea, de repente son puestas en práctica temporarias, como son espacios de definición que eligen en general los alumnos. En el tema de la resolución de conflictos suele plantearse la necesidad cuando se observa la existencia de una problemática determinada que hay que salir a resolver. Llama la atención que hay determinados casos de violencia y entonces ahí todos buscamos cómo resolver esa situación y todos queremos llenarnos de información vinculada a la resolución de los conflictos, pero después esa búsqueda de información o ese contacto con la información que genera formación se diluye en el tiempo y no se sostiene, ¿sí? Es como que se da un rato, sí. Los EDI. No, los EDI. Los EDI, los espacios de definición institucional, que están también en las escuelas secundarias, pero de repente tienen otro tipo de problemáticas. Ese sería un espacio adecuado para incluir la temática de la resolución de conflictos como cuestión integradora. Pero, ya les digo, existen en la actualidad, pero no se da. ¿Por qué no se dan? Porque es un tema, vuelvo a decir,
que aparece en las intenciones y en las necesidades de resolver, pero es muy difícil de sostener en el tiempo. Es como que siempre pasa otra cosa que hace que nos vayamos a buscar otra información. Y esto se va quedando en el camino. Y después, esta cuestión de que el tema de la convivencia y la resolución de conflictos se conviertan en especies de temas de moda y no de temas instalados en la formación del docente, también hace que nos resulten tan llamativos y tan virulentos los temas que se presentan o las noticias que se presentan como grandes conflictos en las escuelas. Hay toda una serie, tal como le mencionaba Florencia, de conflictos y de escenarios acordes a la resolución de esos conflictos por vía pacífica y por vía colaborativa que se pueden dar cotidianamente en la escuela, que los docentes los conocen a veces de hecho, de ponerlos en práctica, pero no los tienen sistematizados en un cuerpo de conocimientos, en un cuerpo de contenidos vinculados a su formación. De ahí que lo frecuente es que escuchemos que cuando tenemos un problema, cuando un docente tiene un problema con un alumno o con un grupo de alumnos, diga, yo no me formé para esto. A mí en el instituto no me enseñaron nada vinculado a la resolución de los conflictos, pero cuando yo hice la carrera tampoco la hice para tener este tipo de alumnos. Esa es otra de las representaciones que escuchamos habitualmente y que Susana Oviedo de Venosa, una investigadora cordobesa, pone muy visibiliza muchísimo en una obra, en una investigación que hizo, sí. El libro se llama La representación social del conflicto, una significación social imaginaria en una escuela primaria. Es un trabajo que se hizo en el Gran Córdoba, que es absolutamente interesante y que a nosotros nos sirvió como casi punto de partida de nuestra investigación en términos de plantear que esas familias, esos alumnos, que son con los que yo trabajo cotidianamente, llegan a la escuela con un montón de cosas, de problemas que parecen traídos de otro mundo, pero no son nada más ni nada menos que problemas similares a los que yo como docente tengo en mi casa y que de repente puedo resolver de otra manera o tengo herramientas suficientes como para no llevarlos adentro de la escuela y dejarlos, ¿no? La vieja historia del maestro deja en el felpudo, cuando entra a la escuela, claro, en el felpudo deja los problemas que trae. Bueno, los alumnos pareciera que no. Entonces, es corriente que como adultos, como docentes responsables de un curso, como directivos responsables de una institución, digamos, ah, claro, pero este chico se porta mal en la escuela o hace tal o cual cosa porque no tiene atrás una familia que lo respalde o que venga a la escuela o porque tiene una vida que yo no sé por dónde pasa. La vida de nuestros alumnos y de los padres de nuestros alumnos pasan exactamente por el mismo mundo por el que pasa nuestra vida. Entonces, una de las claves está en reconocer a nuestros alumnos y reconocer a sus padres como iguales a nosotros y evitar de ese modo generar ese espacio de violencia simbólica que se reconoce como existente dentro de las instituciones escolares, pero que no está visibilizado más allá de alguna situación ocasional donde se da, por ejemplo, un destrato del maestro al padre de un alumno. El padre de un alumno viene a la escuela con un capital cultural o con un capital escolar que está directamente relacionado a su experiencia escolar a lo largo de su vida. Ese mismo padre trae como capital cultural el resolver los conflictos o las situaciones difíciles de un modo tal que por ahí no es el apropiado para la escuela. Porque en la escuela, en la práctica, pretendemos que todo se resuelva de forma pacífica y colaborativa, y nosotros sabemos que en la sociedad se resuelve de forma violenta. Entonces nuestros alumnos también resuelven violentamente. De allí el sentido de que nuestras investigaciones apunten a que el docente tenga un espacio de reflexión y de conocimiento de estas temáticas
durante su formación y no que tenga que salir a buscarlos cuando ya está trabajando y siente que lo necesita porque lo lee como un déficit en su formación. Entonces consideramos que debieran estar incluidos en los programas de formación de los docentes. Y para terminar, junto con eso, si el docente no está preparado para administrar los conflictos que se dan en la escuela, probablemente, además de por momentos sentirse angustiado, lo que va a lograr es ver que sus alumnos son muy distintos de lo que él imaginaba, ¿no? Y entonces, en esta línea, yo quería compartir con ustedes unas reflexiones de un grupo de docentes con los que trabajé la semana pasada en Mendoza, que al preguntarle cómo ven a sus alumnos, eran 300 docentes, dijeron desconcentrados, desmotivados, sin límites, con carencias afectivas, marginación social, enojados, aburridos, agresivos, necesitados de ser escuchados, distraídos, responden a las propuestas, falta de límites, desafían, inquietos, ansiosos, desconfiados. ¿Qué les parece? ¿Es increíble? ¿Y cómo esperaban que fueran? Más solidarios, abiertos a conocimientos, receptivos, creativos, originales, expresivos, respetuosos, participativos, atentos, auténticos, buenos compañeros, no mediocres, divertidos, acordes al propio ideal, que tuvieran algunos aprendizajes adquiridos, alegres, que pudieran superar los conflictos a través de la palabra y que entiendan razones. Lo deseable. Increíble, ¿no? Imagínense ustedes esa diferencia, cómo se tramita esa diferencia, esa distancia, ¿sí?, entre esa representación y el ideal, ¿no? Entonces, por ahí, en algún lugar, y pensamos que un poco la formación docente podría ser un espacio privilegiado para intentar ajustar, ¿no?, esta diferencia entre el alumno ideal y aquello que circunstancias de lo real que van a encontrar. Pero esa mirada sobre los alumnos, sobre el modo en que ven a sus alumnos, también está construida, por un lado, desde alguna idealización en algún lado de que la escuela es sin conflictos, que en algún lugar se sostiene a pesar de los pesares, ¿no?, a pesar de la literatura y a pesar de la propia experiencia, pero también se sostiene en no saber cómo gestionar las situaciones de conflicto. Entonces, nos parece que si pudiesen tener herramientas acerca de cómo negociar, o más herramientas para resolver problemas, porque la más habitual es la que el docente lauda, ¿no? O sea, hace una suerte de arbitraje entre el planteo de uno y el planteo del otro. Normalmente el docente suele decir, bueno, entonces hagan esto, ¿no? Esa suerte de laudo, en la medida en que la palabra del docente ha sido depreciada, y un poco lo que dicen las investigaciones es que la escuela ha perdido la eficacia simbólica para regular las relaciones interpersonales. En la medida en que esa eficacia está perdida, la manera de laudar, el laudo, pierde eficacia también, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar al docente tenga herramientas para que estimule, para que pueda desarrollar un procedimiento por el cual pone la responsabilidad respecto a resolver el conflicto en sus propios alumnos? Y eso probablemente, o esa es un poco la hipótesis, sea un elemento que pueda ayudar a achicar esta distancia entre el ideal de alumno y la representación que tienen de sus alumnos actuales. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí tienen aprovechar unos minutos para hacer preguntas a cualquiera de las profesoras que han participado. No me preguntó, pero bueno, me preguntaré un montón de cosas, pero voy a elegir una que no me roba el tiempo. Esto hace un ratito, me acuerdo tu apellido. Florencia Blanco. Florencia, esto de la visibilización que aparece desde el lugar de la violencia generalmente física, que se quiere verbal, pero como que se pone el cuerpo ahí. A mí me da inquietud. Yo trabajo en un instituto de formación docente, Chascomús, difundí un montón el reto, pero lo que
PAUs, y en este momento acabo de asumir un cargo que no sé si saben los que son de acá, de CIPE, Coordinador Institucional de Políticas Estudiantiles, que es un cargo de una política de nación que es especialmente a trabajar con trayectorias de los estudiantes. Y bueno, se me genera esta inquietud de que estamos en un instituto que es relativamente, en términos de violencia física, es tranquilo, pero hay muchísima violencia en la otra, ¿no? Violencia simbólica que aparecía recién. ¿Cómo podemos hacer para poner el tema sobre, digamos, tenemos que construir acuerdos de convivencia porque, digamos, es un mandato que tenemos, hay que hacerlo, pero ¿cómo poner sobre la mesa los temas de la violencia en todos los sentidos? Porque como que muchos de los actores no lo ven. Primero que la violencia la ven de los alumnos hacia los docentes. Si todos los docentes quieren colaborar, el directivo, pero el problema es de los alumnos. Ese es un primer problema. Y después, como yo lo relacioné un poco, que también me gustaría ir, por ahí vi el tema de la construcción de la autoridad pedagógica en una de las exposiciones. O sea, ¿cómo que piensan sobre eso? O sea, ¿cómo poder poner el tema y trabajarlo en una institución de formación docente, pero que no se limite a la cuestión de cómo está pasando de bullying, por ejemplo, porque lo vemos en la tele y se asocia violencia con eso, ¿no es cierto? Y hay muchas otras cuestiones de respeto, bueno, muchísimos ejemplos tendría para darles. ¿Cómo, bueno, no sé cómo se les ocurre que lo podemos trabajar desde las instituciones de formación? Mirá, cuando nosotros hacemos esto, nosotros etiquetamos a los alumnos, digo, en los grupos suele surgir esto. Me parece que uno puede hacer, pensar actividades con algún disparador que no sea agresivo, sin juzgar, digamos, sino justamente para la toma de conciencia. En todas las actividades profesionales, uno podría decir que uno arma determinadas representaciones y como modos de ser que no se cuestiona, que hace como que automatiza y hacer una suerte de reflexión sobre la propia práctica y buscar maneras como de ponerse en espejo. Si uno crea un buen clima, invita a que la gente reflexione, ¿no? Invita a que la gente se revise, digamos, o revise su modo de su hacer profesional, ¿no? Digo esto en todas las prácticas para que no pongamos como que el juicio es, digamos, hagámosle un juicio al docente, no. Todo lo trataría de eso, o sea, de lugar algunas fases de dinámicas. Claro, porque a mí me preocupa la idea de sostenerlo también. O sea, un plan de mínimo un año de trabajo continuado donde pueda lograrlo, no una charla, no una jornada, sino buscar una manera, claro, que no hay muchos recursos. Yo no tengo tantos recursos, me encantó lo que vi el taller del hombre porque me invitaba. El otro día yo decía a Mimi que trabajé con una película que habíamos estudiado bastante. A mí me parece que en general el material audiovisual tiene un efecto extraordinario, ¿no? Porque elimina la racionalización, ¿no? Todo ese camino por la racionalización que siempre nos distancia y apela directamente a la cosa emocional, ¿no? Como que moviliza. Y trabajé un poco con la película esa Entre Muros, con unas escenas entre los alumnos y los docentes que eran verdaderamente sensacionales, ¿no? Porque da para múltiples interpretaciones, pero da para ver como una escena donde decís, bueno, qué sé yo, te puede invitar a una mirada crítica sobre los alumnos, sobre los docentes, sobre cómo se hace esa interacción, en fin. Me parece que hay que buscar material de ese tipo, buscar cosas que inviten a conmoverse, ¿no? Y a desarmar el lugar del deber ser. Claro, yo estaba pensando por ahí más desde la experiencia que desde la investigación en sí. La cuestión es lograr disparar el tema. El trabajo de la película Entre Muros que plantea Florencia es muy bueno, sobre todo para alumnos del profesorado, además, porque tienen una mirada que los saca del protagonismo de ser alumno, y a mí me pasa o no lo mismo que al personaje de la película, para hacer una lectura ya un poco más formal desde qué puede pasar con mis alumnos cuando estoy trabajando en una escuela. Se me ocurre que, por ahí, esto, delirio total de este momento, organizar una jornada donde puedan ir a ver la película, una especie de cine-debate, ¿no? Una tarde, qué sé yo, en el tiempo que tenés disponible, que el instituto puede funcionar, donde se puede invitar al debate a docentes y alumnos, puede llegar a ser interesante. Y poder manejar un debate donde, cuando aparecen los temas, por ejemplo, de esta violencia no visibilizada que viene por
el lado del cuerpo docente, poder manejarlo de modo tal que el docente no se sienta agredido, porque esa es la primera barrera que aparece cuando uno se pone a trabajar con el tema de violencias y conflictos dentro de una institución. Tenemos una parte visible que es la de los alumnos, por eso nosotras hacemos hincapié en el tema de los programas que tienen como protagonista al alumno. Piensen en los acuerdos de convivencia, por ahí en los institutos los están armando, en las escuelas primarias también los están armando porque no los hay. Los acuerdos de convivencia, en su esencia, vienen a reemplazar a la totalidad de los reglamentos que tenía una escuela. El acuerdo de convivencia serio, formal, tal cual fue pensado, involucra a la totalidad de los actores del hecho escolar, a todos. Si ustedes revisan en líneas generales los acuerdos de convivencia de los últimos tiempos, van a ver que son especies de reglamentos con lo que sí puede y lo que no pueden hacer los alumnos. Pero el acuerdo de convivencia es para todos. Si no están involucrados los docentes en el acuerdo de convivencia... A ver, cuando digo esto, no estoy diciendo que un acuerdo de convivencia puede irse más allá de los límites que marca el reglamento. El docente, tanto en la ciudad como en la provincia, como en cualquiera de las provincias, tiene un reglamento al cual responde como parte de su trabajo profesional en la escuela. El acuerdo de convivencia debe contenerse, debe estar limitado por ese reglamento, ¿sí? Por el reglamento, por los derechos del niño en lo que tiene que ver con los niños. Hay toda una serie de normas que son el soporte legal que tiene un acuerdo de convivencia y que después se convierte en ley. Para llamar a un consejo. Yo pondría que en un acuerdo de convivencia aparecieran artículos o conceptos que tuvieran que ver con el docente. Exacto. Con la conducta, Sí. Tienen que estar. Tienen que estar. Hicimos una primera reunión con los docentes para armar el reglamento de convivencia de la escuela, donde estaban primero las pautas para los chicos. Después empezaron a pensar que para los padres también. Entonces había pautas para padres. Y ahí alguien dijo, ¿sí? Bueno, pero no, esta además es una comunidad de clase media que se fijan estas cosas. Entonces dijimos, hagamos también cosas que tengan que ver con nosotros. Entonces armamos 3 partes en el reglamento. Y fue muy bien aceptado en la comunidad. ¿Cómo decías? No, que en realidad, pero estoy hablando de una particular de una escuela secundaria, yo tuve que ir a la secundaria, pero estoy en formación docente en la parte también. Y cuando tuvimos que armar el acuerdo nacional de convivencia, todos los actores pegaron el trabajo, pero se escucharon todas las voces, se hizo la redacción, y digamos, si bien no hicimos separaciones, se detallaba, digamos, todo lo que nos comprometíamos todos, ¿sí? Docentes, directivos y todos los seres humanos que que es un compromiso de partes, con derechos y obligaciones de todos los involucrados. Sí, yo quería preguntar, ustedes en el trabajo que presentaron hacen referencia a que sería bueno lo de la mediación para la resolución de conflictos que se incluya en la formación docente. Ahora, muchos autores, por ejemplo, Emilio Tenti Fanfani, proponen no alargar más la formación docente porque en realidad hay muchas cosas que el docente debería saber en cuanto a alfabetización y que cada vez es más ese bagaje, hay nuevas propuestas y que sería muy grande la formación. Entonces, que seguramente hay que apostar a la formación en servicio. ¿Ustedes qué opinan con respecto a eso? Bueno, yo tengo una opinión formada. Vos haces referencia a lo que es la capacitación en servicio. Obviamente que hace falta, por ahí nosotras omitimos hacer mención cuando nos referíamos a formación de los docentes. La capacitación en servicio viene a resolver, cualquier capacitación en servicio o cualquier curso que uno hace cuando ya tiene definida la formación de su profesión, viene a resolver los déficits que van apareciendo o los temas que van surgiendo como novedosos y que hacen justamente a completar la formación que uno trae de la carrera. Lo que nosotros estamos planteando desde la investigación no es agregarle un año más de carrera a los profesorados, porque ya le agregaron en el caso de primaria y de inicial 2 años más, y es una carrera, claro, es una carrera larguísima, equiparada a un profesor
a un profesorado de escuela secundaria que tiene un campo disciplinar específico al que se le agrega toda la parte de formación pedagógica y didáctica. Lo que nosotros planteamos es, en ese contexto de esa carrera con las 50 y pico de materias, incluir los contenidos que pueden ser incluidos en otras materias o en estos espacios de definición institucional que planteamos. De forma transversal. Tal cual. Si nosotros estamos diciendo que la violencia transversaliza la totalidad de las clases sociales, transversaliza la totalidad de los eventos cotidianos de nosotros como sociedad, obviamente tiene que transversalizar también. Por ejemplo, en los programas de los diseños curriculares de ciencias sociales, de los profesorados para enseñanza primaria o para educación inicial, se puede trabajar, por ejemplo, con el tema de resolución de conflictos. Ahora, ¿qué pasa? El docente de ciencias sociales, en su formación original, no tiene contenidos. Te pongo el ejemplo mío, concreto, autorreferencial. Yo, profesora de didáctica de las ciencias sociales, en nivel inicial o en nivel primario, me permitía la digresión de agregar una unidad de resolución de conflictos por la formación que me da la universidad, en la carrera específica, que de casualidad la encontré un día buscando por internet algo que me diera respuesta a determinadas cuestiones que estaban vinculadas al trabajo en educación que yo hacía. Ahí me relacioné con la carrera, pero fue casual. ¿Sí? O si no, tenía que ir a una biblioteca y decir, a una librería y decir, bueno, ¿qué material hay sobre resolución de conflictos? Y ahí a uno le aparece el tema de la mediación, de la negociación, de... Lo que está pasando en la formación docente es todavía más profundo, porque es como un imaginario donde el egresado del profesorado cree que va a impartir conocimiento. Seguro. Entonces llegan a la escuela y dan lengua, matemáticas, o sea, claves, pero cuando lo querés sacar de ahí, querés hacer otro tipo de trabajo en equipo donde se pongan en juego los valores, no. Bueno, ahí, así de esa manera surgió la experiencia de San Isidro de tener el espacio de definición institucional con resolución de conflictos. Los alumnos del tercer año del magisterio que estaban haciendo ya prácticas en las escuelas veían que de repente se producían inconvenientes con los alumnos y la respuesta de las maestras era, pero yo no sé qué hacer con esta situación, no con este chico, con esta situación en general. Entonces ahí, claro, o si no se va dejando que se diluya solo. Entonces ahí surgió como inquietud de los alumnos y ahí aparece el taller de resolución. Pero que al año siguiente al grupo que venía no le pareció importante ni necesario, porque no habían visto situaciones concretas que los pusieran a ellos en la situación de tener que pensar cómo iban a solucionar ese problema. Perdón. Planteaba hoy en relación a estos chicos que vos traías de los talleres, cómo cuesta también visibilizar desde qué posicionamiento se está pensando a las infancias, pensando en el docente. Bueno, y tal vez pensando en estos cambios de paradigma, porque tal vez no resuelve un acuerdo de convivencia si el acuerdo está poniendo que el alumno debe ser puntual, el alumno debe traer sus elementos allá, el alumno debe ser respetuoso con el docente, y si para el docente se establece que debe presentar las planillas en tiempo y forma, digamos, no son las mismas, porque digamos, no hay un cambio de mirada de fondo desde dónde nos estamos parando, no nos estamos mirando como sujetos, sino que de alguna manera son parches que reemplazan el reglamento, como decía, que condensan todos los otros reglamentos que están en si no estamos pensando en hacerlo realmente colaborativo, no es porque sea más tipo asamblea, digamos, más tipo instancia de encuentro, de debate, de compromiso mutuo. De compromiso mutuo, en cuanto, digamos, todos podamos y todos debamos, o sea, de alguna manera todos nos comprometamos a cumplir de alguna manera. Porque si no tenemos que poner el peso, como lo planteaban los principiantes, no poner el peso, tenemos que peso a los chicos. El ejemplo más claro es el de los celulares. Ningún alumno puede tener el celular en la escuela. Yo entro al curso, nadie puede tener el celular prendido y mucho menos comunicarse. Cierren todos los celulares, se siente todo el ruidito y el profesor pone el celular sobre el escritorio para atender las llamadas que le hacen. Creo que ese es el ejemplo más claro.
Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.